ambiental sobre avances y acciones en ordenamiento territorial, que vamos a aclarar bien de qué se trata. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, ministro. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenos días, Fernando y Ricardo. Bienvenido. Y a todos los oyentes y televidentes. Una cosa que vamos viendo en el desarrollo de este proceso electoral es que el tema medioambiental, que siempre parece como algo exclusivo de técnicos, de especialistas, no está siendo abordado desde el punto de vista político. Y abordarlo desde el punto de vista político supone en realidad tener una idea muy clara de qué cosa es lo que tenemos que evaluar y conocer. Es decir, la defensa del medio ambiente tiene a su vez una correlación que es la defensa del desarrollo del país, por así decirlo. Y en consecuencia esto tiene que ser materia de consultas, de interrelación. No puede venir desde arriba, pero tampoco puede venir desde abajo, porque a veces es una cosa meramente demagógica, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es ordenamiento territorial y para qué sirve en el contexto que le estoy planteando? Sí, muy buena tu introducción, Raúl, porque efectivamente la campaña política lo que muestra en materia ambiental es o insuficiencia de información y de propuestas ambientales, o algo que es muy natural, lamentablemente en lo ambiental, que es polarización, ¿no? Sí o no. Cuando la realidad, como lo has planteado tú, lo ambiental permite un nivel de concertación. Exige, efectivamente, exige es el término correcto. ¿Por qué? Porque somos un país con muchos recursos naturales, con un potencial geográfico, con muchas culturas, con mucha historia. Por lo tanto, el nivel de concertación que se exige y demanda es para poder compatibilizar todas las formas que nos pueden conducir al desarrollo. Y en ese sentido, el ordenamiento territorial es una de las herramientas más esenciales para ese proceso de concertación, lamentablemente también muy polarizada. En la campaña hemos escuchado a los representantes del Frente Amplio decir, en el Perú no hay ordenamiento territorial porque no hay una ley, claro, que es una falacia, pero porque no se necesita hasta hoy. Yo me lo creí. Tenemos ordenamiento territorial. Otros que en el otro extremo te dicen, no necesitamos ordenamiento territorial porque el ordenamiento territorial es una herramienta para excluir. Esos dos niveles de polarización que excluyen no son correctos. El ordenamiento territorial, para contestar tu pregunta, Raúl, es una herramienta técnico-política de planificación y concertación para el uso sostenible del territorio. Pero acá hay un elemento central. ¿Qué supone entonces el uso adecuado del territorio? Supone que tenemos una investigación científica también previa para saber exactamente qué es lo que estamos discutiendo y cuáles son los riesgos y cuáles son las posibilidades. 100% de acuerdo, porque a su vez contesto lo que estaba planteando Ricardo. El ordenamiento territorial no se hace con un chasquido de dedos. El ordenamiento territorial es un proceso que toma tiempo porque tiene etapas. ¿Y cuáles son estas etapas? Primera etapa, lo que en el Perú llamamos la zonificación ecológica y económica. ¿Y qué es la zonificación ecológica y económica? Es un análisis del potencial de tu territorio, forestal, minero metálico, minero no metálico, bioecológico, urbano, etcétera. Y cuando tú determinas ese potencial, vas a ver que hay zonas que tienen potenciales directos, claros, casi excluyentes, sin que sean excluyentes, y otros que son superpuestos. Tú puedes tener potenciales superpuestos en el territorio, pero eso no te es suficiente para hacer ordenamiento territorial. Pasas al segundo nivel, que se llaman los estudios especializados. Tú has mencionado de manera indirecta uno. Tú puedes tener un potencial determinado, pero estar en una zona de alto riesgo, por ejemplo, a deslizamientos o a desastres. Ahí no te vale la pena hacer una actividad económica, ni siquiera una actividad recreativa. Eso probablemente tienes que calificarla como zona vulnerable y establecer medidas de prevención. Por eso los estudios especializados, que pueden llegar a ser hasta 7, son análisis de capacidades institucionales, porque tiene que el gobierno regional y local tener capacidades, análisis de marcos normativos para la organización del territorio. Ahorita vamos a llegar a qué hemos avanzado. Análisis de riesgos y de vulnerabilidades, pero los más importantes, Raúl, análisis de dinámicas económicas. O sea, el territorio se moviliza por dinámicas económicas y sociales. Y sociales, por ejemplo. Le iba a agregar, y sociales. Sí, una carretera. Donde podríamos tener también culturales. Y culturales, claro. Una carretera, ¿qué implica una carretera frente al territorio? Veamos la Marginal de la Selva. Hizo que Lamas, que era el centro de San Martín, se convirtiese en satélite para dinamizar a Tarapoto. ¿Qué significó la carretera
que generó una vinculación con Ayacucho, una división entre Huamanga y Huanta que Carlos Iván de Gregori los sustentaba en esa división un poco el origen de Sendero. Mira tú las consecuencias que tienen la infraestructura física, la economía, lo social y lo cultural. Y entonces es el suelo en el donde estamos. Así es, y esos son los estudios especializados que te llevan a un diagnóstico integrado del territorio y recién hay tu plan de ordenamiento territorial. Entonces, cuando Raúl me pregunta, ¿y hay ordenamiento territorial? La respuesta es sí. Lo que pasa es que no hemos llegado a la última etapa, obviamente, porque es un proceso que toma tiempo. Zonificación ecológica y económica la tienen 13 regiones culminadas y 12 regiones en preparación. Ya, porque cuando se quiere plantear esto de manera muy simplista, pero también muy efectista y urgente, ministro, se dice, ese ordenamiento territorial va a determinar para saber dónde se puede y dónde no desarrollar, por ejemplo, actividad minera, que es el conflicto en nuestro país. Así es. ¿Qué espacios son para la agricultura? ¿Qué espacios son para la minería? Correcto. Entonces, el ordenamiento territorial culminado, ¿qué cosa hace? Te define usos, te identifica dinámicas, te define potencialidades, pero esa es la herramienta técnica. Esa va a ir acompañada de la otra herramienta, que ya es la herramienta de decisión política. Porque si el ordenamiento territorial fuera vinculante per se, entonces diríamos, bueno, no necesitamos más autoridades para tomar decisiones. Ya lo escribimos, ya asignamos derechos y listo, váyanse todos a su casa y ahorramos y austeridad en el Estado. No. Sí. El ordenamiento territorial es la herramienta técnica que luego va acompañado del proceso de decisión política. Lo que sí es importante es que el decisor político tiene que verse conducido por el ordenamiento territorial, tiene que verse orientado. Bueno, pero eso nos lleva entonces a la discusión en realidad de quién es la autoridad finalmente para la aplicación y mantenimiento del ordenamiento territorial. Así es. En la fecha, porque tenemos una competencia asignada en la ley de creación, es el Ministerio del Ambiente el que ha liderado este proceso. A mí me encantaría, se los digo honestamente, que esto pudiese estar en su momento, pero todavía tenemos que trabajar mucho en un organismo de planificación. Pero en el CEPLAN actual no está en esa capacidad, entonces trabajemos para que en algún... ¿Por qué es que el CEPLAN está un poco retrasado? Porque el CEPLAN realmente no tiene una competencia muy central en la planificación del desarrollo, que en realidad está sectorializada. Pero eso funciona, lo que en su momento fue el Sistema Nacional de Planificación y el INP, Instituto Nacional de Planificación, que se desactivó en 92, nunca se restituyó. El CEPLAN no restituye este sistema de planificación que tenía. En Colombia, por ejemplo, tienen una Dirección Nacional de Planificación que tiene rango ministerial, sin votar, tiene rango ministerial, que además lo dirige el hijo del presidente Gaviria. O sea, el señor Gaviria, se me ha ido su nombre de pila, hijo del expresidente Gaviria, dirige el Sistema Nacional de Planificación, la Dirección Nacional de Planificación, que tiene rango ministerial. En el Perú yo estoy seguro que en algún momento evolucionaremos a ello, y en ese nivel el ordenamiento territorial desde un centro de planificación sería genial que esté ahí. Pero por ahora lo ha venido haciendo muy ordenadamente el Ministerio del Ambiente, porque tiene una rectoría asignada. Y hemos avanzado en la zonificación, regiones están avanzando en los estudios especializados y se encaminarán en el siguiente gobierno a los diagnósticos territoriales integrados y finalmente al plan de ordenamiento territorial. Pero ministro, ¿qué cosa es el geoservidor? Aparentemente es una plataforma digital creada por su ministerio que va a ser de gran utilidad para las regiones y los gobiernos locales. Así es, y yo tengo siempre una lógica de Estado y hay que reconocer que el geoservidor lo creó el ministro Brac, fue creado en el tiempo del ministro Brac como ministro del Ambiente, a quien agradecemos esa visión que tuvo del geoservidor. El geoservidor es una base de datos de información del territorio satelital reciente a 5 metros de distancia, que nosotros le hemos podido desarrollar en el Ministerio del Ambiente, no solo por la visión del ministro Brac, sino también por el apoyo de gobiernos como el del Japón, que a través de una iniciativa llamada Hatoyama nos facilita la información satelital. Ese geoservidor se va a ver incluso favorecido por el lanzamiento del satélite peruano, vamos a tener imágenes propias. ¿Cuándo entra en funciones? Porque se está demorando un poco, creo, ¿no? Se estima que en julio se lance el satélite, yo no sé si entre el lanzamiento y la recepción de datos sea muy pronto, pero este año está funcionando, y si ustedes entran a un app en su teléfono celular y ponen geoservidor, pueden acceder a esos mapas desde su celular. Entonces tenemos información digital, satelital, que nos permite ir tomando decisiones. Pero el ordenamiento, para hacerlo breve, adicionalmente obliga, por ejemplo, a que nosotros tengamos mapas de vulnerabilidades. El Ministerio del Ambiente tiene un mapa de vulnerabilidad frente al fenómeno del niño, donde tenemos una identificación clara de cuántos hospitales, cuántos centros educativos, cuántas ciudades, cuánta infraestructura vial se vería afectada por un niño severo.
¿no? Entonces, esa es información fundamental. Ahí le añado un dato que recibí de ayer que me pareció muy interesante, es decir, por fortuna el niño nuestro no fue tan fuerte y nos ha permitido, sin embargo, estar tan preparados que hemos trasladado todo eso al Ecuador. Así es, y es cierto, parte de la ayuda que hemos trasladado estaba lista, estaba, para decirlo en términos muy ordinarios, empaquetada, y nos ha permitido darle una ayuda significativa al pueblo de Ecuador que realmente lo está necesitando. Otro aspecto que quiero tocarle, que lo hemos tocado la otra vez vagamente, es este tema de Tumbes y las aguas territoriales, en donde al parecer pues hay un desacuerdo entre el Estado, la población, los medioambientalistas y finalmente los intereses petroleros, ¿no es cierto? Y lo fundamental es que tenemos reservas preciosísimas justamente en Tumbes, que tiene, ¿no?, dos, usted ya los ha mencionado, los dos que existen en este momento. ¿Qué cosa ha pasado? Porque entiendo que ya estaba más o menos la legislación lista, ¿no? A ver, para la zona reservada Mar Pacífico Tropical, que así se llama, ¿no? Así es, la zona reservada Mar Pacífico Tropical, que está en propuesta y está en discusión a nivel viceministerial, que es la etapa previa al nivel ministerial. Viceministerial, porque lo que a mí me han dicho es que está ya prácticamente para su aprobación. Aún a nivel viceministerial. ¿Eso lo va a ver usted? Los viceministros que se reúnen y después pasaría a los ministros, ¿no? Entonces la pregunta es pertinente al ministro. Vaya. Que reuniría a estas 4 áreas, que es el Ñuro, Isla Focas, Arrecifes de Punta Sal y Banco de Máncora, con 116.000 hectáreas aproximadamente. Tiene mucho respaldo de pescadores artesanales, de las localidades de la zona marino-costera de Piura y Tumbes, de las empresas turísticas y hoteleras de la zona, del gobernador regional de Piura, pero efectivamente oposición en especial de 2, ¿no? 2 empresas de hidrocarburos en especial y el gobernador regional de Tumbes, tal como aparece en un medio de comunicación hoy día. En el tema de las empresas petroleras, ellos tienen este temor de que la creación de una zona reservada pueda desconocer sus derechos preexistentes, lo que es un error de concepto. Nosotros tenemos en el CERNAM, que es el que administra las áreas protegidas, experiencias valiosísimas, pero yo diría valiosísimas, de gestión compartida con empresas petroleras. Han Oil con una reserva comunal, Repsol con otra reserva comunal, Pacific Rubiales con el recientemente creado Parque Nacional. No hay conflicto, es más, estas empresas, verán lo valioso que es, han sacado las publicaciones más maravillosas técnicas sobre diversidad biológica de la zona. Creo que fue Hunt, y me puedo estar equivocando y me disculpará si no menciono al que es, contrató al Smithsonian Institute para hacer un análisis de la diversidad andina por donde pasaba el ducto que le lleva el gas a Pampa Melchorita. Y no se había hecho, creo que por décadas, un análisis de diversidad andina, casi siempre se hace amazónica. Y es un libro maravilloso, científico, indexado, y técnico. En la parte de marinera y marina, naturalmente súper exigente eso, gran parte de eso lo ha venido desarrollando la Marina en muchos casos. Así es. Y con lo cual, Raúl, yo creo, porque estos son justamente los dilemas del ordenamiento territorial, en este caso diríamos marítimo territorial, yo creo que las empresas de hidrocarburos, tal como entienden en Australia con el arrecife de coral, van a entender que es absolutamente posible compatibilizar la extracción con la conservación. Esto no va a salir tan pronto, por lo que veo. Estos son labores de convencimiento o insistencia. En eso estamos, uno no predice tiempos, pero estamos trabajando. ¿Este gobierno podrá? Yo espero que ¿Usted lo sí. firmará? Yo espero que sí, ¿no? Yo espero que sí, estamos en esta labor de convencimiento. Pero vamos al tema del gobernador regional de Tumbes. Ajá. El gobernador regional de Tumbes tiene una visión. En Tumbes hay pues siempre la demanda de que necesitamos obras de irrigación. Puyango Tumbes, que está priorizado y se está en evaluación, que es un proyecto pues retrasado por décadas, como muchos de estos de irrigación, y el denominado margen derecha del río Tumbes. De hecho, no se puede tener los dos, ¿no? Ahí estaría generando una sobreoferta hídrica con baja rentabilidad de proyectos, incluso con un problema de saturación hídrica. Por lo tanto, aun cuando el gobierno pasado había declarado interés nacional y priorizado margen derecha, eso se anuló. No existe, porque además sería una tubería de decenas de kilómetros que cortaría la mitad del Parque Nacional Cerro Jamotape. Entonces, ese no se priorizó y más bien se priorizó Puyango Tumbes, que es un proyecto al cual tenemos que apostar. Entonces, esa es la prioridad del gobernador, margen derecha. Y lamentablemente a los pobladores de Tumbes no se les da la información correcta que este proyecto segundo, margen derecha del río Tumbes, no solo no es necesario, sino que tampoco es conveniente y no existirían los recursos ni siquiera para sustentarlo, porque cuando no hay rentabilidad, obviamente no hay recursos. Pero fruto de ello también entonces está planteando, yo no quiero áreas protegidas porque las áreas protegidas detienen mi desarrollo. Creo que
Con él voy a tener una reunión el día lunes. Eso ya es un tema de modernidad. Sí, el día lunes tengo una reunión con el gobernador regional de Tumbes y yo creo que es cuestión de conversar con él y explicarle que más bien los beneficios que trae la conservación con la producción son altísimamente superiores a cuando uno rechaza. Sobre todo estamos en un punto central gastronómico. Así de modo es. que Sí. les conviene largamente tener reservas. Un tema que le quiero tocar, porque lo ha traído usted también aquí, es esta edición de popularización de la meteorología en la educación básica regular. Es un producto de CENAMI. Es muy interesante en realidad este esfuerzo que se está haciendo. Esto viene desde que se inició el Ministerio del Ambiente, es decir, que había una gran tarea de concientización y que eso será permanente, en definitiva, porque la defensa del medio ambiente tiene que ser compatible con los deseos de desarrollo, con la mejora de calidad de vida y de ingresos, pero tiene que haber compatibilidad y para eso tiene que haber una cultura general en la que tenemos que concordar. De modo que ese esfuerzo escolar resulta siendo absolutamente clave. Y lo felicito en realidad por esta publicación. Y déjame decir que van a continuar, ¿no? Porque te voy a contar la historia detrás de esta publicación. Primero que esta publicación, popularización de la meteorología, guías para educadores, he traído la de primaria, pero les voy a enviar. Hay inicial, primaria y secundaria, maravillosos. Uno lee esto y dice cómo esto no ha existido siempre, ¿no? Cómo no forma a los niños en fenómenos climáticos, en temporadas de lluviosas, no lluviosas, nieves, heladas, friajes, para que vayan entendiendo lo que es ahora la dinámica meteorológica, ya no solo la del territorio, sino la meteorología. Amelia Díaz, que es la jefa del CENAMI, a quien yo felicito por esta publicación, un día se acerca a mi oficina y me dice: mire, ministro, los resultados de este proyecto, ¿no? Muchas veces era un proyecto que ahorita se me fue el nombre, y me dijo: mire, hemos hecho estas guías, y yo las empecé a ver y le digo: Amelia, estas guías son maravillosas. O sea, el siguiente paso de estas guías es publicarlas, trabajar con el Ministerio de Educación, trabajar con los directores y hacer que se conviertan en parte de la currícula escolar. Por supuesto. ¿No? Y que no se queden como el resultado de un proyecto. Y Amelia, felizmente, proactiva, tomó la idea y empezó a desarrollar, y felizmente ya tenemos las guías, y queremos presentarla fundamentalmente a directores a nivel nacional. Ese es el objetivo. Yo le digo que esta guía es extraordinaria para el público en general. Así es. Así es. Porque si es útil para el maestro, va a ser útil también para nosotros. Sí, los y mira, Raúl, que ahí hay una idea para el público de en fondo general. en lo que tú planteas. Esta guía se podría convertir en una cosa pequeña que venga o virtual o en un diario y que permita de manera muy sencilla, porque es muy sencilla, te permite entender el niño, te permite entender todo lo que significan las heladas, los friajes y los fenómenos meteorológicos que a veces no entendemos, ¿no? Y que lamentablemente hemos tenido tan poca información que para un costeño, limeño, urbano, el niño es un poquito más de sol, pero no se entiende la cantidad. Y el friaje es algo remoto. Sí, y el friaje es algo remoto, ¿no? 10 grados. Algo remoto, pero un frío de los diablos. Sí, claro, ¿no? Entonces, si yo felicito al CENAMI, es una guía realmente buena. Y termino diciendo también que este informe sobre el que estamos hablando de ordenamiento territorial es el tercero de un grupo de 12 que el sector ambiente está sacando, que creemos que es una forma muy profesional y técnica de pensar en Estado y decirle al siguiente gobierno: esta es la información, tomen sus propias decisiones, obviamente tienen autonomía para tomar sus decisiones, piensen en una lógica de Estado y sigamos construyendo sobre lo hecho. ¿Cuándo están previstos los otros 9? El de bosques está áreas protegidas en 2 semanas, una semana después está el de conservación de bosques, después uno que es genial que se llama Nuevas herramientas para el financiamiento ambiental, alianza público-privada, obras por impuestos, lineamientos para inversión pública en diversidad biológica, y subsiguiente a ese minería ilegal, que es importantísimo, sobre el cual hay una muy buena noticia. Ha habido una gran empresa formalizada en Arequipa y la gobernadora regional de Arequipa ha dicho que a fin de año va a tener 2.500 operadores formalizados. Las cosas demoran, pero cuando se hacen con dedicación y bien orientadas, rinden sus frutos. Entonces, esa es una muy buena noticia de Arequipa. Bueno, felicitaciones y muchas gracias, ministro. Apenas tengas las otras guías, también trabajemos con ellas. Muchísimas gracias. 8:53 de la mañana, una pausa.